Continuamos en el mundo ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Hamás anunció la entrega de los cuerpos de otros 2 rehenes. Esto luego de que la oficina del primer ministro israelí indicara que el cruce de Rafah que conecta Gaza con Egipto permanecerá cerrado hasta que Hamás entregue todos los cuerpos de rehenes que permanecen en su poder. Al menos 5 personas perdieron la vida y más de 160 resultaron heridas en medio del homenaje al ex primer ministro y líder opositor keniano Raila Odinga en su ciudad natal. Unas 30.000 personas asistieron al estadio donde se realiza la capilla ardiente. La crisis de los hidrocarburos es la indiscutible protagonista del balotaje en Bolivia. Un día de las elecciones, en numerosas zonas del país se mantienen filas de kilómetros junto a las gasolineras. Tenemos reporte de nuestra enviada especial desde El Alto. Comenzamos en Medio Oriente porque el grupo islamista Hamás anunció que entregará los cuerpos de otros 2 rehenes a Israel en las próximas horas. Esto luego de que la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu informara que el cruce de Rafah permanecerá cerrado hasta que Hamás entregue los cuerpos de todos los rehenes que restan. Y esto solo horas después de que la embajada palestina en el Cairo informara que el cruce que conecta a Egipto con la Franja de Gaza reabriría el lunes. En paralelo, 9 cuerpos han sido recuperados este sábado tras el ataque del viernes de soldados israelíes contra un minibús que transportaba a una familia. El ejército defendió que el vehículo cruzó la llamada línea amarilla. De otra parte, este sábado entregaron otros 15 cuerpos de palestinos enviados por Israel en el marco del acuerdo de cese el fuego. El personal del Hospital Nasser, que recibe los cadáveres, denunció que solo ha podido identificar a 7 de los 135 muertos entregados por Israel hasta el momento, debido a las deformaciones que presentan, que en algunos casos indican señales de tortura. Por otro lado, las autoridades israelíes determinaron que los restos entregados en la noche del viernes por Hamás corresponden a un rehén de 76 años. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. A pesar de las conversaciones en la Casa Blanca, siguen los combates en territorio ucraniano. Aunque en la reunión bilateral celebrada entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump, el presidente estadounidense exigió el cese de los combates y la retirada inmediata a la línea del frente. Varias ciudades ucranianas han vuelto a ser bombardeadas por Rusia en las últimas horas, mientras Moscú anunció este sábado que sus fuerzas tomaron el control de otra localidad en la región de Donetsk. Más detalles en este informe. Una vez más, los habitantes de Zaporilla se despertaron en plena noche por los bombardeos rusos y los ataques con drones sobre su ciudad. Este edificio devastado era una escuela que fue embestida por un dron. El ejército ruso ataca regularmente esta región del suroeste de Ucrania, en particular su amplia red eléctrica, y con la llegada del invierno, el ritmo de los ataques se intensifica. Las mismas imágenes de destrucción más al sur, aquí en Jersón. En Sumi, más al norte, no lejos de la línea del frente, un ataque aéreo causó numerosos daños el viernes. Estos edificios residenciales sufrieron graves daños. Hubo un ataque cerca de la central eléctrica y, por supuesto, la onda expansiva lo devastó todo. 3 años y medio después de la invasión rusa en Ucrania, las fuerzas de Moscú ocupan más de 110.000 kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente el 20% del territorio ucraniano. Kiev presiona para obtener más ayuda militar de sus aliados, para defenderse de los ataques con misiles y drones y hacer frente al avance ruso en una línea de frente de 1.000 kilómetros de longitud. Las fuerzas ucranianas siguen atacando instalaciones petroleras rusas con la esperanza de que esta estrategia, junto con las sanciones económicas impuestas por sus aliados, ayuden a frenar la capacidad de Rusia para financiar la guerra. En otras noticias, oficiales estadounidenses indicaron a la agencia Reuters que Washington estaría buscando trasladar a los 2 sobrevivientes del más reciente ataque de la Unión Americana contra una lancha en aguas del Caribe a otro país, en lugar de detenerlos a largo plazo. Para analizar el panorama de estos hechos, conectamos con Jaime Avendrapo. Él es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Sebastián. Yo le doy la bienvenida a France 24 y le pregunto, desde el derecho internacional, ¿qué tan legales son estos ataques que está realizando Estados Unidos o está violando algún principio? Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la conexión.
Sin duda se están violando ya casi sistemáticamente todos los aspectos más sustantivos del derecho internacional público, desde la Carta de las Naciones Unidas hasta el régimen internacional de los derechos humanos, tras las acciones que nosotros hemos visto, que se hemos visto por distintos medios de comunicación, donde ya hay 14 ejecuciones extrajudiciales, y a eso podríamos ir sumando la voluntad que manifiestan muchas potencias, entre ellos, por cierto, Estados Unidos, quienes están en el Consejo de Seguridad, precisamente por ya no cautelar ni dar ningún tipo de resguardo o de cierta coherencia en materias de derecho internacional. Ya podríamos decir, de una manera un poco altisonante, pero muy significativo, que ya estamos de alguna manera en el fin de la era de las Naciones Unidas, entendiendo que lo fundamental era ciertas conductas de los estados que se iban a respetar para precisamente garantizar la estabilidad mundial. Lo que estamos viendo hoy día se sale absolutamente del marco del derecho internacional. Las lanchas que hasta el momento han sido atacadas por las fuerzas estadounidenses quedan destrozadas. Entonces, ¿cómo se prueba en materia legal que transportaban drogas? No hay un debido proceso. Primeramente, Estados Unidos se autoasigna competencias que efectivamente no tiene. Aquí podríamos tener la discusión en distintos niveles. Una primera discusión es si esto es legal y jurídico legal al alero de la propia norma en los Estados Unidos, desde su constitución y de quienes han dado los permisos y quienes han decidido tomar la decisión de hacer este tipo de actos. Primera discusión en donde yo lo he visto en distintos medios de comunicación, esa línea o no, si se pidió los permisos necesarios al Parlamento o no, esta fue una acción discrecional, una orden directa desde el Poder Ejecutivo, en este caso del presidente Trump. Y la otra mirada, que se da bastante menos en la discusión de los medios, es cómo ya sistemáticamente nos estamos acostumbrando a acciones de fuerzas militares, que efectivamente no resguardan ninguno de los principios en materia sustantiva del régimen internacional. Estoy pensando en los derechos humanos, en estas ejecuciones extraterritoriales, que por cierto no hay manera de poder verificar que realmente estemos frente a 14 personas asesinadas en un marco de un acto ilícito, pero hay que también consignar que esto se hace en aguas en alta mar, que esto se hace consignar que no existe nada que podría que permita justificar jurídicamente una acción hostil, una acción, un acto de guerra, de alguna manera, que estamos viendo, porque no hay ninguna manera de comprobar una suerte de presunción en cuanto a que haya una legítima defensa por parte de los Estados Unidos en las acciones que estamos viendo. Y justamente ante lo que está ocurriendo, ¿hay algún principio del derecho internacional que le dé garantías a Venezuela para poder actuar de alguna manera en particular? Lamentablemente, si nosotros hacemos una mirada un poco más larga y vemos lo que pasa en Gaza o vemos lo que pasa en Ucrania, donde efectivamente hay actores que o están en el Consejo de Seguridad o son aliados irrestrictos de miembros del Consejo de Seguridad, podemos señalar que está bastante muerto o está obsoleto el Consejo mismo. El Consejo tiene el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que podría eventualmente tomar incluso sanciones contra Estados Unidos o tomar las medidas que sean necesarias para evitar el conflicto. Pero eso ya ha quedado de manifiesto que las potencias, y ahí paso un poco a las relaciones internacionales, están haciendo poder efectivo sobre los espacios de influencia. Le hace Rusia en Ucrania, le hace Estados Unidos en todo el continente americano, y por tanto cualquier argumento que se esgrima para hacer actos contrarios al derecho tiene más bien razones geopolíticas. En este caso, efectivamente, pareciera que lo que está detrás es más bien el cambio de régimen del presidente Maduro, que se conecta, por cierto, con el sentimiento de muchos autoridades y países y representantes del primer mundo que hacen vista gorda porque efectivamente Venezuela se ha transformado en una dictadura y por tanto aquí ya pareciera que ya las discusiones se hacen en el ámbito geopolítico, en el ámbito de la influencia, de las capacidades militares y ya muy poco dentro de los organismos que nos habíamos dado para resolver este tipo de conflictos, este tipo de controversias. Pues señora Bedrapo, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta una próxima. Continuamos en Kenia, donde más de 160 personas resultaron heridas en incidentes durante el segundo día del funeral de Estado del ex primer ministro Raila Odinga, quien murió el miércoles en India. El viernes, 5 personas murieron cuando la policía intentó dispersar a una multitud que intentó irrumpir en la sala donde estaba el féretro en el Estadio Nacional de Nairobi. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Lo que sería una despedida con honores en Kenia se empañó con violencia. Las ceremonias para despedir al ex primer ministro Raila Odinga durante el segundo día de un funeral de Estado sucumbieron al caos cuando la policía abrió fuego contra dolientes en el Estadio Nacional de Nairobi tras una breve estampida que causó varios muertos y decenas de heridos. Escenas que se han repetido el sábado en Kisumu, el bastión político del líder tras la llegada de su ataúd en helicóptero. En medio del dolor, muestras de profunda devoción al que muchos llamaban Baba o Padre. Un gran líder, era la única persona capaz de unir a la gente. No puedo ni expresarlo. Realmente hemos perdido a una gran persona. Odinga falleció el miércoles en India a los 80 años tras colapsar durante un paseo matutino. Fue primer ministro entre 2008 y 2013, pero nunca logró ganar las elecciones presidenciales. Sus seguidores, y en especial su familia, lo describen como un símbolo de resistencia. Papa encarnaba la resiliencia, el coraje y el compromiso inquebrantable con los ideales de libertad y justicia. Siempre defendió lo que creía correcto, a veces a un gran costo para la familia y también para él. Era mi héroe. El presidente keniano William Ruto elogió el legado de inclusión y tolerancia política de Odinga. Una vez cada generación surge un líder cuyo impacto trasciende su época, cuyo coraje inspira el cambio y cuya visión da forma al destino. Mi hermano, Raila Odinga, fue uno de esos líderes. Una figura reverenciada fue velada en el Parlamento, un honor que estaba reservado solo a presidentes y exmandatarios. Su cuerpo será trasladado en avión a su hogar en Bondo, donde su familia ha pedido sepultar sus restos. La crisis de los hidrocarburos es la indiscutible protagonista del balotaje en Bolivia. A un día de las elecciones, por todo el país se mantienen filas de kilómetros junto a las gasolineras y debido a que el voto es obligatorio, las y los conductores deben decidir si mantenerse en la espera para poder trabajar o ir a votar. Nos lo cuenta nuestra enviada especial Ángela Gómez con la cámara de Héctor Estepa. A mi espalda, unos 2 kilómetros de fila de conductores y conductoras de camión que están esperando la llegada del combustible. Aquí en el Alto, como en el resto de Bolivia, indudablemente la gran protagonista de la segunda vuelta es la escasez. Independientemente de sobre quién recaiga la banda presidencial, sea Tuto Quiroga o sea Rodrigo Paz, ambos candidatos prometen que los subsidios tienen los días contados. Pero nosotros nos preguntamos qué es lo que va a pasar una vez que estos subsidios sean retirados y finalmente recaigan sobre el bolsillo de los ciudadanos que necesitan movilizarse o movilizar mercancía, como es el caso de Emma Fernández y su familia. Emma, ¿qué va a pasar cuando quiten los subsidios? La verdad no sé cómo va a ser y nosotros estamos molestos realmente porque estamos haciendo fila para diésel. Mira, hasta hoy día, 4 días ya estamos. Y 3 noches está durmiendo mi esposo y ahora dueño de la carga me está molestando y tengo que ir a descargar. Y ahorita los camioneros también no quieren dejar los chiquitis, no, dice grande. Estamos molestos, diario. Ahora nos preguntamos que aquí al surtidor nos ignora, dicen no sé cuándo va a llegar, no siquiera nos responde. Estamos molestos, no sé, con este gobierno y cuándo va a ser con otro gobierno tal vez como también no ve. Y justamente estamos junto a un letrero que dice hay gasolina, hay diésel, pero la realidad es que aquí las personas llevan más de 4 noches sin dormir. Ya no llegamos a la casa, ya no, mi esposo ya no llega ni a la casa, ya no, día y noche ya está haciendo fila, pero no hay, estamos sufriendo aquí por el tema del diésel. Y tampoco, mira de aquí, de La Paz, a Bermejo voy, a medio, hasta Oruro, hasta Potosí, hasta ahí tengo que ir con la que me va a cargar. No llena tampoco. Estamos molestos. Muchísimas gracias, va a disculpar, estoy apuradito. Gracias, Emma.
También nos han dicho otras cámaras que ni siquiera tienen tiempo para ir a votar porque no pueden dejar la fila. Y hay grupos de camioneros que ya han anunciado protestas una vez empiece esta política de retirada de los subsidios al combustible. En fin, que aunque se retiraran completamente los subsidios, la realidad es que esto solamente llegaría a copar el 6% del déficit, que ya raya en el 12%, de modo que esto no solucionaría finalmente el déficit que enfrenta hoy Bolivia. Fin del informativo, volvemos en breve. France 24 crece en el mundo digital. Síntesis, análisis y contexto. Siga lo esencial del día, los temas más leídos. Para estar conectado con la actualidad, síganos. France 24, la información empieza aquí.